Bueno, vamos a hacer las últimas comprobaciones. Ya he comprobado antes ya toda la tornillería, que todos los tornillos están bien apretados, y vamos a hacer ahora una pequeña chequeo final, mando de las luces, vamos a mirar el paso de combustible, que el grifo está abierto, que el filtro está haciendo su función y nada, una pequeña comprobación visual para arrancarla y a ver cómo va todo esto. Vamos allá, venga. Hemos acabado la restauración, vamos a arrancarla y vamos a por la ITV. Bien, ya tenemos cita cogida en la ITV, vamos a llevarla allí en un remolque, que ya la tenemos subida y la tenemos bien atada. Yo creo que la moto va perfecta para la ITV, únicamente le tengo miedo a dos cosas: es el freno delantero, aún es bastante, no frena muy bien, aún a tope, y la intensidad de la luz. Pero bueno, a ver qué pasa, ya os contaré el resultado de todo esto. Bueno, aquí tenéis 59 años y su primera ITV en su historia, hasta el 2024. ¡Qué máquina! Voy a cogerla y aquí va a ir. Bueno, estamos dando la primera vuelta después de la ITV, entonces quiero sacar unas primeras impresiones para comentaros qué es lo que siento para conducir. La primera vez que voy a conducir una moto clásica, entonces voy a parar, voy a llegar a un sitio y para que me escuchéis bien os voy a decir qué es lo que he sentido, ¿vale? En esta primera ruta después de la primera ITV de la moto en su vida. Nunca he tenido una ITV. Así que bueno, venga, voy a parar y os explico, ¿vale? Venga, voy a parar.
Bien, pues nada, ya hemos parado aquí, entonces bueno, os voy a explicar un poco lo que yo he visto, ¿no? Nada, antes le he echado combustible, le he aumentado la mezcla, que me da 5%, que es lo que marca, 5 litros, un tubito de 125, le he echado 4 litros porque el motor lleva 5 años parado y le he aumentado un poquito la mezcla al principio, ¿vale? La proporción es un poquito superior a lo que indica aquí del 4%, ¿no? Ya os digo, 4 litros, le he echado 4 litros y el tubito de 125 de motor, ¿no? Y después, bueno, pues nada, la óptica no alumbra mucho, pero bueno, son motos de mucha antigüedad y no están hechas para conducir de noche y alumbrarte, ¿no? Entonces, alumbra poco, pero bueno, es lo que hay, es lo que alumbraban las motos de la época. El freno delantero me frena poco. El freno trasero me frena bastante bien. El delantero, las zapatas estaban muy bien, yo las fijé, pero bueno, se tienen que adaptar al tambor, que espero que ya cuando llegue unos kilómetros más se me adapte mejor, ¿no? al tambor y me frene mejor. Ya digo, freno trasero muy bien. Además nada, la pata de arranque, la palanca de puesta en marcha perfecta, está arrancando la primera. Hay que controlar muy bien el tema de la reserva y de llevar el trapito para cebarlo siempre y limpiarla. Y nada más. La matrícula ya veis, a mí me gusta. La amortiguación bien. Y bueno, la moto no estoy llevando, la he probado, la he puesto a 80 va bien, sabéis que son 4 marchas. La moto va bastante bien, 80, pero bueno, mi intención es 50, 60 y ahora 50 que venía para acá. Cuando os hablé antes iba a ir de maravilla, así que me tengo que acostumbrar porque evidentemente sabéis que esta moto tiene el cambio a la derecha y el freno a la izquierda. Al principio, cada vez que cambiaba lo que estaba haciendo era frenar y cada vez que frenaba estaba intentando cambiar. Es cuestión de acostumbrarse, tengo que pensar ahora mismo, yo no es automático, tengo que pensar, pero bueno, bien, me imagino que me adaptaré y es lo que hay, ¿vale? Así que nada, las primeras impresiones son perfectas, es una moto de mucha antigüedad, 59 años, pero anda de maravilla y la sensación que tengo andando con ella ahora mismo, yo tengo una BMW, una RT y ir a 60 con esta moto es la misma sensación que ir a 120, 140 con la BMW, la sensación de velocidad, después hay otro tipo de sensaciones que no son iguales, pero la sensación de velocidad 60 con esta moto para mí es parecida, es una maravilla. Así que nada, espero que os haya gustado todo esto y si os suscribís al canal pues mejor, siempre ayudáis, ¿vale? Venga, chao, nos vamos.